Amigos y amigas lectores, bienvenidos a una emisión más de la Mesa Central de Zócalo. Agradecemos que estén aquí con nosotros. El día de hoy vamos a hablar a propósito de la alerta epidemiológica en algunos estados ya, que se ha desatado nuevamente de la influenza H1N1 y la influenza estacional a propósito de la época. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de tener un panorama general de qué es lo que está sucediendo principalmente en el estado y establecer algunas recomendaciones, así como algunas cuestiones que se han estado dando seguimiento tanto en el sector educativo como en el sector salud. Y me gustaría que tú brevemente, por favor, nos dieras un contexto, cómo es que andan los casos, cuántos casos tenemos hasta ahorita y cuál es la situación actual. Sí, como no, mira, desde que se inició lo que es la jornada invernal 2011-2012, se empezó a trabajar en las recomendaciones para prevenir y disminuir el riesgo de enfermar durante esta temporada, sobre todo de infecciones respiratorias agudas y de algunos accidentes relacionados con el frío. Por ahí del mes de octubre, a finales del mismo, se inició a aplicar la vacuna contra la influenza en forma trivalente. Es una vacuna que contiene las tres cepas del virus de la influenza, como es la influenza A H1N1, la influenza AH3N2 y la influenza tipo B o estacional. Resultado de ello, la semana pasada se realiza la confirmación de un caso. El viernes en la tarde se da a conocer y esto detona actividades ya establecidas en un protocolo, en una guía para saber lo que se hace en estos casos. Que durante esta semana se presentaron 4 casos más de influenza H1N1 reportados y confirmados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública. No es una situación similar a la del 2009, es una situación en la que en estos momentos ya conocemos el virus, ya se conoce su comportamiento, se conoce su sintomatología, se conoce también a quién ataca con mayor frecuencia y por otro lado ya contamos con una infraestructura que nos permite responder ante los casos. O sea, tenemos un laboratorio que nos da resultados confirmatorios en 24 horas, ¿sí? Tenemos también la vacuna, ¿sí? Tenemos también los medicamentos antivirales para dar tratamiento a aquellos casos que se detectan. Y por otro lado, pues tenemos también lo que es la concientización a la población de qué hacer en estos casos. ¿Y qué aprendimos después de esto que pasó en el 2009? Porque como que entramos en una etapa de relajación, ¿verdad? Cesó la alerta, cesaron las muertes, cesaron los infectados y entramos en una etapa de relajación. ¿Qué nos dejó a nosotros como institución? ¿Qué cree que nos dejó? Pues ¿Sí aprendimos o no aprendimos? Claro que sí aprendimos, aprendimos que debemos reforzar lo que son las medidas, los hábitos de higiene, ¿verdad? Que no se deben de relajar, que no debemos dejarlos. También el estar en contacto con los padres de familia, ¿verdad? Para que en un caso como estos, pues apoyarnos mutuamente para de esta manera poder salir adelante, como fue al final del 2009. Y aquí hay muchas escuelas que incluso hasta hace unos días, incluso hoy, no tenían filtros para recibir a los alumnos, para checar si venían con gripa, si venían con catarro. Es decir, no había todavía las medidas pertinentes a pesar de que ya había cierta alerta. Sí. ¿Por qué? Estamos en proceso de estarles bajando esa información y ya estamos avisando a todas las escuelas, pero en realidad ya los maestros conocen esas medidas, entonces ya nada más es de que nosotros les indiquemos, ¿verdad? Y ya ellos vuelven a retomar las mismas medidas que ya se habían llevado a cabo desde la situación del 2009. ¿Cuál es el comportamiento de las escuelas de educación superior de la universidad? Pues en el caso de la universidad ya inició la entrega, por ejemplo, de galones de gel. Ya se han entregado aquí lo que es en la unidad Saltillo, ya se entregaron alrededor de 150 galones de gel
pues para reactivar justamente estos filtros, ¿no? Ya en los lugares que reciben mucha afluencia de público, como es la hipoteca, por ejemplo, pues ya están tomando otra vez las medidas que se habían recomendado sobre la limpieza de teclados, de superficies, de perillas, lugares donde la gente toca, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Se les hace mucho hincapié en el retiro de la basura, los botes de basura, estarlo retirando constantemente. ¿Por qué tenemos que volver a vivirlo así para volver a reactivar los filtros, tener cuidado, lavar las manos? Es que yo coincido mucho con la maestra, yo coincido en que esto es una cuestión cultural, o sea, no es de que nos relajemos o que nos activemos, o sea, las medidas de higiene tienen que ser permanentes, es parte de la educación que, como dice la maestra, tenemos que llevar. ¿Los estudiantes de la universidad la tienen o de plano no? La tuvieron durante el 2009 y ahorita la dejaron de tener. Yo pienso que es algo que tenemos que fomentar a todos los niveles y en todos lados, pero empezando por el hogar. Simplemente en el hogar al niño desde que es pequeño, lávate las manos antes y después de ir al baño. Si vas a toser, si vas a estornudar, toma un pañuelo, tápate la boca, no le toses al de frente, ese tipo de cosas. Yo creo que todo empieza por eso, ¿no? A raíz de lo que sucedió en el 2009, ¿se dieron cambios importantes en materia de salud pública? Sí, definitivamente. ¿De la cultura de la prevención? Sí, sobre todo porque se retomaron aspectos, como se comentaba con anterioridad, de higiene, o sea, aspectos muy básicos como es la higiene. O sea, se ha hecho mucho hincapié en lo que es el lavado de manos, el consumir agua potable, agua de calidad. ¿Sí? Esto nos ha impactado muy importante en la prevención de infecciones, de enfermedades infecciosas, ¿no? Y cuando no percibimos un riesgo cercano, relajamos nuestras medidas preventivas. ¿Sí? Vino la pandemia en el 2009, se llegó a controlar, en el 2010 prácticamente disminuyó en forma muy importante, luego en el 2011 pues mucho más. Ya no se presentaron los casos que se habían presentado en años anteriores. En el caso de Coahuila en el 2011 solamente tuvimos un caso y en el 2010 tuvimos 11 casos, de haber tenido en el 2011 en el 2009 411 y luego 11 en el 2010 y 1 en el 2011. O sea, se vuelve a disminuir la percepción de ese riesgo, tanto por la población, ¿verdad?, que se relajan las medidas, y de ahí que cuando se vuelve a anunciar un riesgo, ¿sí?, se retoman las medidas, y lo vimos ahora. ¿Qué medidas importantes se tomaron a raíz de este anuncio en la universidad? Pues básicamente retomar los filtros sanitarios, ¿verdad? Y estar los maestros, como comenta acá la maestra Marisa, pues estar pendientes, ¿no?, de lo que se presenta, de los casos que se presentan. En el 2009 justamente se elaboró un protocolo, ¿no?, para estos casos. En ese aspecto yo creo que es bueno reuniones como como la que están teniendo los viernes, de todo el comité contra la cuestión de la epidemia de la influenza, para que homologar criterios, ¿no? Porque de repente es cierto que es complicado, que los padres de familia, o hay una confusión con los maestros. Bueno, ¿en qué momento tengo que suspender la clase? ¿En qué momento tengo que levantar la alerta en una institución? ¿Cómo supervisan la limpieza, los protocolos en materia de cuidado en esos lugares? Desde 2009 se realizó un manual donde se daban indicaciones qué era lo que se tenía que hacer para llevar a cabo la higiene, la limpieza, qué tenían que hacer en caso de presentarse alumnos enfermos, en fin, todas las medidas que se tenían que llevar a cabo. Ese manual lo tienen todos los maestros, ¿verdad? Entonces ellos están ya al tanto de qué es lo que deben de hacer, y para llevar a cabo esas medidas ya los maestros están en acuerdos con los padres de familia para tener los roles de cómo llevar a cabo la limpieza. Digo, siempre, no ahora porque se presenta esta contingencia. Estamos hablando de filtros, no por verlos físicamente, sino es el proceso en el que el primer filtro es en la casa, donde el padre
Los padres de familia no lo mandan a la escuela con el criterio de que está enfermo. Luego, si aún así lo llegan a enviar a la escuela, pues en la puerta de la escuela está el director que va a estar revisando si alguno de los alumnos que van llegando a la escuela tienen alguna sintomatología. Y si aún así el director no lo percibe en ese momento, en el salón, el maestro, que es el que está en más contacto directo con los alumnos y más tiempo, puede percibir eso. A eso nosotros le llamamos la vigilancia epidemiológica simplificada, que es como trabajamos en coordinación con la SEP para que ellos nos notifiquen cualquiera de las enfermedades que se puedan presentar en sus alumnos. ¿Cómo le están haciendo para hacer estrategias de comunicación con los alumnos? ¿Hay una estrategia o solamente son los filtros lo que ya me platican? Básicamente los filtros, y bueno, pues se les exhorta, a los maestros se les da a conocer, y yo creo que lo que sí es muy importante es exhortar a la conciencia de la población, ¿no? Como dice el doctor, yo creo que en el caso de los niños pequeños, bueno, que los padres no tomen a la escuela como la guardería de que aunque el niño esté enfermo lo voy a mandar, y en el caso de nuestros alumnos más mayores, es hacer mucho hincapié, incluso los maestros también, de tener la conciencia propia, la conciencia personal, de decir estoy enfermo. Es preferible mandar un aviso, un justificativo, irme a atender, a estar realmente contagiando a más gente, ¿no? Entonces yo creo que parte de la cultura que tenemos en México justamente es la de que no queremos faltar o sentimos que el faltar porque estamos enfermos se va a ver mal o voy a ser criticado o a lo mejor voy a recibir una sanción, y yo creo que en este caso todos tenemos que ser un poco más conscientes y un poco más flexibles. Ahora, en el caso de la universidad, por ejemplo, tenemos lo que es el consultorio en la Facultad de Medicina, tenemos el hospital universitario, tenemos también un consultorio universitario en la unidad de Campo Redondo, donde está un médico, está una enfermera, está un odontólogo, está un psicólogo. Entonces sí tenemos personal también en la universidad que puede estarnos apoyando en ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues tenemos el gran apoyo de nuestro propio hospital universitario, ¿no? Listos, a pesar de que acabamos de empezar con eso, ¿están preparadas? ¿No habrá mayor peligro? No, ¿Todos los profesores están en conocimiento del protocolo? saben lo que tienen que hacer, solamente pues nosotros estamos al pendiente con el sector salud para las indicaciones que ellos nos den, ¿verdad? Y esa es la indicación que bajamos para que según el panorama que se vaya presentando, pues la indicación que bajemos de lo que nos pidan, ¿verdad? Nos informen. ¿Cuáles son los elementos que debe tener en cuenta un padre de familia, un familiar, para darse cuenta de que se trata de un caso que puede ser un riesgo? Sí, generalmente cuando es este tipo de enfermedades de origen viral, a veces es difícil distinguirlas desde el punto de vista de los síntomas, pero sí hay síntomas muy cardinales que nos pudieran dar la pauta. En este caso de la influenza es principalmente la fiebre de difícil control. Y si a esto va unado dolor de cabeza, escurrimiento nasal, tos, ardor de garganta, malestar general que genere postración, entonces la gente siente el cuerpo cortado, tengo que irme a postar. Ahí estamos hablando de una sintomatología interesante.